¿Es rentable la responsabilidad social empresarial en un mundo en crisis? Pues depende de quién haga la pregunta, con qué propósito y desde qué planteamiento. Por eso yo empiezo diciendo, o jugamos todos o rompemos la baraja, como se dice coloquialmente. Dicho con otras palabras, yo creo que lo primero que hay que debatir hoy es que si algo tenemos claro es el coste de la irresponsabilidad. Y el coste de la responsabilidad lo tenemos en los titulares de todos los periódicos estos días. Por tanto, el debate sobre la responsabilidad social, a la que a veces se exige más de lo que se exige a otros ámbitos de las organizaciones o a otros ámbitos de la empresa, debe empezar por la conciencia clara del coste social que tiene para las empresas y para la sociedad la irresponsabilidad. En segundo lugar, yo creo que la pregunta puede ser si es rentable la responsabilidad social o contribuye a la rentabilidad, porque yo creo que aquí también habría acentos importantes a plantear. Si es rentable, parece que la tenemos acotada y definida. Si contribuye, quiere decir que es un enfoque que lo que vamos explorando es cómo la vamos concretando en los diversos ámbitos de la gestión. En tercer lugar, ¿es rentable la responsabilidad social? Vale, si lo preguntamos a todas las áreas de las empresas, a todas las prácticas empresariales, porque yo a veces creo que hay un nivel de sobreexigencia en estos ámbitos y hay otros ámbitos de la gestión empresarial a los que nunca o mucho menos se les hace esta pregunta. Y finalmente, esta pregunta requiere rentable para quién y rentable cómo se evalúa y cómo se mide. Dicho esto, casi diría que esta y otra es el núcleo de lo que quisiera plantear. Esta pregunta depende de cómo cada empresa conciba la relación entre responsabilidad social y estrategia empresarial. Hay empresas para las que su estrategia de negocio y su estrategia de responsabilidad social, caso que la tengan, son dos ámbitos que se espera que coincidan, pero van en paralelo, y que lo que plantean, lo que llaman responsabilidad social, pues puede y funciona de hecho de manera prácticamente autónoma a la manera como gestionan un negocio. La pregunta por la rentabilidad de este planteamiento es distinto de empresas que tienen una estrategia corporativa buscando sus resultados y para las que la política de responsabilidad social es un corrector de riesgos en los que se pudieran encontrar. Como alguien ha dicho, dijo coloquialmente, para lo que cuesta mi departamento no llega ni a lo que costaría un anuncio en prime time si tuviéramos que hacer una campaña para corregir el impacto negativo de cualquier cosa que hubiéramos hecho. Por tanto, las empresas que enfocan la gestión de la responsabilidad como corrector o precaución ante determinados riesgos que pudieran dar como resultado la estrategia que llevan, tienen otra manera de concebir qué significa ser rentable cuando hablamos de responsabilidad social. Y en tercer lugar, las empresas para las que responsabilidad social es estrategia corporativa, por tanto, de lo que se trata es de ver cómo este planteamiento encaja, y son empresas para las que hablar de responsabilidad social y hablar de estrategia es prácticamente lo mismo o en cualquier caso siempre muy coincidente. Desde estos tres planteamientos la pregunta y las preocupaciones y las exigencias se hacen de manera muy distinta. ¿Y con esto qué quiero decir? Algo también muy simple, que sería mi segunda propuesta. Esto, como aquí se dice, es como veía el universo Ptolomeo, la Tierra en el centro y todos los astros dando la vuelta alrededor. Viene Copérnico y dice, ojo, quien está en el centro es el Sol y la Tierra ya es un planetita que está por ahí dando vueltas y además no es el más grande ni el más importante. Con el paso del tiempo, la realidad que sabemos es que estamos perdidos en medio del universo, somos un punto más. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes recuerdan casi todos los estudios, los papeles que encuentren, cuando se habla de la empresa y sus stakeholders, reproducen el esquema del sistema solar. La empresa es el centro, ve las cosas desde sí misma y todos giran a su alrededor. Esto tiene sentido. Hablar de responsabilidad social es hablar de relación con los grupos de interés. Por tanto, yo creo que en cualquier caso lo que se debe plantear no es la rentabilidad de la responsabilidad social en genérico y en abstracto, sino lo que se debe plantear es cómo se maneja en cada una de las relaciones. Y en algún tipo de relación será más medible, en otro tipo de relación será más evaluable, pero en cualquier caso
depende también de la manera de concebir la empresa que haya detrás de este planteamiento. Porque si pensamos también en el universo, lo que podríamos pensar también es que la empresa no es el centro del universo. Por tanto, la empresa debe verse también como un nodo en el sistema de relaciones sociales. Y la pregunta por la rentabilidad de la responsabilidad social debe situarse también, y esto empalma con lo que decía Jordi, en cómo la empresa también se ve impactada y afectada e internaliza cuestiones que forman parte de las relaciones en las que se encuentra metido. La empresa piensa en sus stakeholders, pero él en un sistema en red es stakeholder de otros y por tanto lo que tiene que manejar es este conjunto de relaciones y la responsabilidad, y este es otro tema que yo creo que me parece crucial, la responsabilidad hoy cada vez más es responsabilidad compartida. No es responsabilidad autocentrada, sino responsabilidad compartida, y de lo que se trata es de construir una sociedad responsable. Por lo tanto, yo creo que el proyecto auténtico es la construcción de una sociedad responsable en la que la responsabilidad social de la empresa es cómo contribuye la empresa a la construcción de esta sociedad. Acabo prácticamente. Acabo señalando otra cuestión también importante, implícito en este planteamiento. El debate sobre la responsabilidad social de la empresa es un debate sobre el modelo de competitividad, desde mi punto de vista. Por tanto, si cuando hablamos de esta cuestión no estamos hablando a la vez de un modelo de competitividad y, por tanto, qué tipo de competitividad queremos para nuestras sociedades, con conciencia de, como se ha dicho, no hay países exitosos con empresas fracasadas, pero no hay empresas exitosas en países fracasados y, por tanto, de lo que se trata es de tener esta visión más compleja, perdemos de vista las relaciones en las que nos metemos. Resumo. ¿Cómo abordar la relación entre responsabilidad social y rentabilidad? Pues depende justamente, es una pregunta boomerang, depende de cómo la empresa se plantea a sí misma su proyecto. Algunas empresas lo ven como la relación con los determinados grupos de interés. La responsabilidad social es la relación con un grupo de interés concretos, con las ONGs, con los ayuntamientos, con el entorno social, etc. Para otras empresas, hablar de responsabilidad social es hablar de algo que está presente en la relación con todos los grupos de interés, con todos los stakeholders. Para otras empresas, no es solo una dimensión, es la relación con sus grupos de interés y por tanto aquí ya estamos en un enfoque estratégico, cómo manejo yo con cada uno de ellos y cómo además construyo con ellos la relación. Y en el fondo la cuestión a la que vamos a parar es que la pregunta sobre la responsabilidad social y su rentabilidad es inseparable de la pregunta por el propósito que la empresa tiene. ¿Cuál es su proyecto de empresa? Para una empresa extractiva, y pongo aquí entre comillas extractiva porque no me refiero ni a las petroleras ni similares, me refiero a empresas que se ven a sí mismas como extractivas de dinero, que lo único que van es a extraer dinero de donde sea, no es lo mismo que una empresa que tiene un propósito que tiene que ser viable, rentable, pero que sitúa en este marco el planteamiento de lo que hace. Y por tanto, acabo diciendo, la pregunta es en sí misma un reto, porque es un reto de cómo queremos gestionar nuestras empresas y qué visión tenemos de nuestras empresas. Lo que ocurre es que cuando hablamos de visión muchas veces tenemos esta imagen de alguien que mira a lo lejos y además impulsa a la gente a mirar a lo lejos. Yo cuando se habla de visión prefiero muchas veces utilizar este cuadro de Magritte que me parece que es lo que ejemplifica lo que hoy nos hace falta, que es la gente que en la realidad que tenemos hoy, no en la que tendríamos sin pasar a no sé qué, en la realidad que tenemos hoy, en el huevo que tenemos aquí delante, ve algo como posibilidad que nadie ve y por tanto es capaz de en la misma realidad ver la potencialidad que tiene y ver ya aquí el pájaro que ya está presente en el huevo, pero de lo que se trata es precisamente de impulsarlo. Y esta es mi última transparencia. Este es un artículo de la Harvard Business Review, muy antiguo, es de los años 50, que me interesa únicamente el título, o sea que no intenten leer porque acabarán miopes. Este es un artículo de los años 50 en el que el autor, como dice el título, escribió sobre lo que él llamaba la miopía en el marketing. Porque siempre, hoy en día, para nosotros empresa y marketing va unido. Si alguien viene a SADE y dice, vengo a estudiar aquí, enséñame el programa y pregunta, veo que no enseñan marketing, y le dijéramos, no, que aquí esto no nos interesa, diría, me largo, porque hoy empresa sin marketing es inconcebible. Pero no siempre ha sido así.
en los años 30 las empresas funcionaban muy bien y nadie hablaba de marketing. ¿Qué decía el autor de este libro, de este artículo? ¿Qué es lo que me interesa? Hay empresas, esta era su tesis, que proclamaba en los años 50, hay empresas miopes, hay empresas cortas de vista, que no se dan cuenta que el futuro de la empresa es atender la demanda del mercado, orientarse al mercado, orientarse al marketing. Y va explicando en el artículo casos de empresas que desaparecen porque están muy orientadas a producto y no a ver lo que ocurre en el mercado. Años 50. Pues bien, y esta es mi conclusión, yo creo que hoy lo que habría que escribir es un artículo titulado La miopía de la responsabilidad social o la miopía de la sostenibilidad, que vendría, la tesis vendría a ser: hay empresas miopes que no miran a futuro, que no se dan cuenta que dentro de 5 años, de 10 años, será socialmente inconcebible que las empresas no hayan integrado este planteamiento en su manera de gestionar. Diría el autor de este artículo lo mismo que el que decía el de la miopía en el marketing. Las empresas que integren cuanto antes este planteamiento probablemente tendrán muchas más posibilidades de estar bien integradas en su entorno social, de tener buena recepción por parte de sus grupos de interés y más posibilidades en la sociedad que por una parte está emergiendo y por otra parte deben contribuir a emerger. Por tanto, la conclusión es: la responsabilidad social también es para empresas que no sean miopes.